Hey, Shalom. Primero que todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakodash. Yahweh siendo el verdadero nombre del Padre, el que el mundo conoce como Dios. Yahweh Shai, el nombre de su Hijo, a quien conocen como Jesucristo ignorantemente. Y el Rahakodash, que es el Espíritu apartado, el Espíritu de Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, quien nos está revelando esta verdad, que nos está bautizando con este espíritu para poder comprender lo que está pasando en estos últimos tiempos. Voy con la segunda parte de no te concentres en la venganza, más bien reconoce Israel tu rebeldía y Judá tu deslealtad. Y tampoco quiero que me malinterpreten en el pensar de que todo el mal que nos han hecho no tiene que ser retribuido, ¿sí? Al contrario, es mantener un espíritu contrito y esperar a que nuestro Señor dé el primer paso para esa venganza, porque de Él es la venganza. Vamos a ir a Deuteronomio 32-31. Y esto no se trata de ser un pendejo que todo me deba hacer, no. Simplemente sabemos que por gracia es que estamos conociendo esta verdad, conociendo verdaderamente las Escrituras y tener esperanza en esto. Por lo tanto, vamos a leer Deuteronomio 32-31. Bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse con el nuestro, porque ¿cuál es el protector de nuestros enemigos? Estatuas que ellos quieren hacer ver como dioses, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es el que tiene su trono en el cielo. Ellos son cual viñedos corruptos, descendientes de Sodoma y de Gomorra, que producen uvas amargas y venenosas. Su vino es veneno de víboras, veneno mortal de serpientes. Y sabemos que Sodoma y Gomorra, porque casi todos los gobernantes de nuestros enemigos son sodomitas, ¿sí? Son homosexuales, travestis, lesbianas, y eso nos quieren implementar aquí a nuestro pueblo de Israel. Y hoy en día, Israel está siendo gobernado por sodomitas. Todo esto me lo estoy reservando, lo estoy guardando como un tesoro para el día en que me vengue y les dé su merecido para cuando llegue el momento de su caída. Ya se acerca el día de su destrucción, ya se acerca la hora. Y eso es que gracias a las noticias que se están dando y a la conexión con las profecías, sabemos que ya se está acercando la hora del juicio, en el que toda la diversión que se está cocinando hoy, la extracción y todo va a llegar a un fin y vamos a empezar en la verdadera acción, donde se van a conocer quiénes son los verdaderos hombres del Señor, dónde están las verdaderas mujeres que han mantenido su discreción y están manteniendo su distancia y sabiendo cuál es su papel en este mundo. Gracias al Espíritu de Yahweh Shai. El Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. Y sabemos que vamos a tener que pasar por muchas aflicciones, vamos a tener que pasar por el límite casi de la muerte, y ahí es donde el Señor nos va a salvar y es donde nosotros más agradecidos vamos a estar. Entonces les dirá: ¿dónde están sus dioses, esos protectores en los que confiaban, esos que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino que les ofrecían? Que se levanten a ayudarlos, que vengan a protegerlos. Yo soy el único Dios. No hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. No hay quien se libre de mi poder. Y eso también es una escritura que va tanto para esos paganos como para los israelitas que están en modo gentil, en modo pagano, que confían todavía en sus imágenes, que confían en toda esta falsa ilusión de lo que te brindan las imágenes y estos cultos de falsas religiones. Por lo tanto, vamos a seguir
con el tema de reconoce tu rebeldía a Israel y recuérdate de tu deslealtad, Judá. Porque estaba viendo otro video de un muchacho que estaba haciendo una comparación entre los dioses que habían antes, los falsos dioses que Israel tenía. Ya sabemos que los verdaderos israelitas, y los que no sepan, son los llamados hoy latinos, indígenas, afroamericanos, esparcidos por todo el mundo, de esa gente que sufrió una esclavitud y una invasión como ninguna otra nación en los 500 años de historia que ya aún se recuerdan y que aún la gente trae latente ese espíritu. Acaba de morir la reina Isabel y muchos de ellos también recordaron que ella planeó varios ataques y robaron mucho oro de muchos lados, en especial de la gente de África, y sabemos que en gran parte de África todavía hay muchos israelitas, no un africano de esos sodomitas también que hay allá, no se compara al africano que fue de la gente que fue traída en barcos y que quedó todavía allá en esclavitud, que lograron escapar y se quedaron allá. Sabemos que hay una gran diferencia entre ese negro africano al negro americano, se podría decir, o al de África Occidental. Hay una gran diferencia en eso y esos son los judíos, verdaderos judíos, la gente que es el pueblo más especial de Dios, pero sabemos que somos 12 tribus y 10 de las tribus estuvieron en su mayoría esparcidas aquí por el continente americano y son llamados los indígenas, ¿sí? Y hoy en día los latinos. ¿Qué estaban haciendo los llamados indígenas? Que en realidad eran tribu de Gad, tribu de Isaacar, Neftalí, Asher, Zebulón, ¿sí? Hay varias tribus que estuvieron esparcidas aquí en el continente y trataron de seguir las leyes del Señor. Efraín, ¿sí? Rubén, Benjamín. Benjamín hace parte de los llamados judíos, que también hace parte de los llamados negros, quienes son los de las islas de Jamaica, Trinidad, Tobago, toda esa gente hace parte de lo que era el reino del sur. Y el reino del norte, los llamados indígenas, hoy conocidos como latinos, y aún quedan indígenas regados por todo lado, resistiendo y tratando de esperar el momento de la justicia. Pero entonces aquí el tema es ver que los falsos dioses que estaba haciendo Israel, sobre todo en la casa del norte, la casa de Israel, el reino del norte, era el más idólatra, ¿sí? Y eso se puede ver reflejado en mucha historia, en muchos de nosotros fuimos criados y enseñados que los indígenas tenían dioses que adoraban el sol, la luna, las estrellas, que tenían el dios Dios, infinidad de dioses. Eso hacia Israel y por eso el Señor manda estos castigos, manda a estos ejércitos invasores a destruir y reemplazar a los dioses que tenían las indígenas por dioses ajenos que ellos no conocían, ¿sí? Y eso está en Deuteronomio 28. Ese reemplazo de los dioses por otras estatuas, pero que ellos no conocían, de gente que no conocía realmente, eso se iba a dar. Y está acá, Deuteronomio 36, Deuteronomio 28, 36. El Señor Yahweh hará que a ti y a tu rey se los lleven a una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Allí tendrás que servir a otros dioses hechos de madera y de piedra, y serás motivo de horror, refrán y burla en todos los pueblos donde te lleve el Señor. ¿Sí es? Entonces dice, allí tendrás que servir a otros dioses hechos de madera y de piedra. Otros dioses que no conocieron, ¿sí? Nos trajeron a Jesucristo, el blanco, Jesucristo blanco, pálido. Nos trajeron que en realidad es César Borgia, ¿sí? No es nuestro Señor Yahavushai, porque el Señor Yahavushai es un hombre de tez morena, ¿sí? Y lo describe con barba blanca, con los cabellos blancos, ¿sí? Y nosotros sabemos cuál es más o menos la similitud de lo que puede ser un hombre moreno, lo que llaman negro, que ellos tienen el cabello como lana,
¿sí? Su piel es como el bronce quemado, el bronce bruñido. Y eso está en Apocalipsis como se revela el Señor ante Juan. Dice, Apocalipsis 1:13. Vi a alguien con apariencia humana vestido con una ropa que le llegaba hasta la altura que le llegaba hasta los pies, una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como el bronce bruñido fundido en un horno. ¿Sí? Porque cuando tú coges las llaves de tu casa y el bronce es oscuro, pero si lo metes al fuego se pone más oscuro. Y esa es la tez, la apariencia del que llaman Jesucristo, quien su nombre en hebreo es Yahavushai. Y Yahushai es el redentor, ¿sí? Él es el redentor de las 12 tribus de la nación de Israel, del electo, de estos pueblos que han sufrido esclavitud por su terquedad, por su rebeldía, por su idolatría, por incumplir la ley prácticamente. Pero sabemos que la ley en su totalidad no se puede cumplir en su totalidad al 100%. Primero porque estamos en esclavitud, segundo porque el plan del Señor es presentar a su Hijo, Yahushai, quien nosotros tenemos que confiar es en Él para que podamos ir al Padre dignamente, ¿sí? Porque ir al Padre directamente es algo ilógico. No puedes llegar ante el poder supremo sin un redentor, sin un abogado, sin un ser quien es Yahushai, que nos va a llevar directamente a la gloria del Padre y nos va a redimir como pueblo. Por lo tanto, si tú estás en esclavitud, sabes que eres débil, sabes que en cualquier momento ellos pueden invadir tus ciudades con ejércitos y empezar a matar y herirte y hasta matarte, ¿sí? Pues tú necesitas a alguien que actúe como tu defensor. Por lo tanto, no puedes tener la mentalidad de simplemente venganza, venganza, venganza porque te estás comportando como el Mesías y tú no eres el Mesías. Ya está. Entonces, entiendo también, y yo también, a mí también me da rabia cosas, injusticias, que yo quisiera tener el poder ya de darles su lección, pero tenemos que esperar porque de Él es la venganza. Y eso es lo que Pablo le dice a los romanos, que en realidad sabemos que no le habla a los romanos como tal, sino a las ovejas perdidas que se creían romanos, a los gentiles, ¿sí? A las ovejas de la nación de Israel. Vamos aquí con Romanos 12:9. Entonces nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que va a dar el primer golpe y el que le va a dar directamente el espíritu a los elegidos de también ser ejército, a los 144,000, es el Señor Yahavushai. Él es el que debemos dejarle todo y seremos casi inocentes y nos sorprenderemos de ver tanto poder de cómo nos puede salvar siendo nosotros aún débiles, pero si los elegidos empiezan a sobrevivir en ese camino, van a empezar a recibir ese poder espiritual para poder empezar a redimir también a su gente y empezar a salvar, a hacer milagros. Pero es el Señor Yahavushai, de Él es la venganza, de Él es el primer batacazo, el primer golpe que le va a dar a nuestros enemigos, porque los enemigos claramente merecen muerte, pero como sabemos que nosotros también por nuestros pecados tenemos que empezar a tener un corazón contrito para que Él nos ayude y poder tener la satisfacción de decir, ella he trabajado fuerte, he luchado, Señor, te entrego mi trabajo como un obrero que no tiene de qué arrepentirse o de qué estar avergonzado. Vamos con Romanos 12:19. Vamos con el 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No se crean sabios. ¿Sí? Y esto está hablando del electo, porque obviamente si tenemos a alguien que nos está burlándose de nosotros,
que solamente está esperando el momento en que caigamos, pues a esa gente, al carajo, con ellos no tenemos nada que ver. Esto es una palabra solamente entre los elegidos, entre la gente que tiene ese respeto realmente. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes, háganlo cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Yahweh Yahushai sea quien castigue, porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor Yahweh Yahushai. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; si harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el bien por el mal. Y es una escritura bastante difícil. Y es una escritura el cual el mundo cristiano y católico usa para manipular y creer que todo se debe permitir, pero claramente, como sabemos que estamos en igualdad de condiciones, ambos somos polvo, del polvo volveremos, ¿sí? Hechos del polvo volveremos. Hay actitudes que a las personas que tienen esta verdad les puede incomodar mucho a los enemigos. Entonces, es esa humildad de saber que no tienes por qué, no tienes, digamos que el poder para de una vez liquidarlo. Y hay cosas que pueden hacer que a esa gente que nos está odiando, que son nuestros enemigos, le duela más. Y el ejemplo es nuestro Señor, que sí, cayó, decía lo que tenía que decir y el Señor cayó, y eso le daba más rabia a los otros, por eso le pegaron tan duro y le dieron tan duro al Señor, a los apóstoles. Llegó un momento en el que tenían que callarse, no tenían que hablar más, ya habían hablado lo suficiente, y si tienen que golpearnos, nos van a golpear, ¿sí? Pero ahí es donde vamos a recordar que en cualquier momento cualquier otra cosa puede pasar, y esa persona que está con esa arrogancia golpeando a una persona justa, va a recibir un merecido muy, muy especial, ¿sí? Muy fuerte, y va a llorar y sufrir bastante mientras nosotros estaremos alegres. Entonces vamos con un pequeño corto video para que entendamos que los dioses que tenía Israel fueron reemplazados por Jesucristo, por la Virgen María y las estatuas, y que templos que se usaban, por ejemplo aquí en Bogotá, Colombia, está el Cerro de Monserrate, está el Cerro de Guadalupe. Cuando tú vas allá, en la entrada te muestra que eso eran templos de los indígenas, ¿sí? Eran también templos paganos y fueron reemplazados por otro paganismo. Lo que pasa es que de un poder que el Señor les ha dado para engañar más por nuestra desobediencia, pero también una señal de que estamos en el fin. Y el imperio de los edomitas, que fueron los que trajeron ese culto religioso católico cristiano, trajo sus maneras, sus estatuas, todo para imponer por encima del orgullo de Israel, pero que también eso es una señal de que de dónde es el fin del mundo y Jacob el principio del que viene. Entonces esa redención que va a haber no va a ser para volver a traer a esos dioses antiguos, esos falsos dioses, esas estatuas, no van a volver, ¿sí? Porque varios de la gente que hace estos videos como que quiere que eso todavía vuelva, quiere que Israel vuelva a tener esos falsos dioses, y eso no va a pasar, ¿sí? Porque vamos a tener un Dios vivo, ¿sí? Nuestro Señor Yahushai, por el poder de Yahweh, el Padre Celestial, va a gobernar y no va a haber ninguna adoración a estatuas. Todo el mundo se va a regir ante eso. Esos falsos dioses que hizo Israel antes, eso no va a volver, no va a volver. Pero es para que veamos este corto video de lo que ellos estaban haciendo y por qué fue reemplazado. Y el que está en el espíritu va a entender y va a saber que hasta risa le va a dar. Pero bueno.
abajo los templos de los dioses para poner en su lugar iglesias, cristos, santos y vírgenes. Así que tal vez te sorprenda saber que en la mayoría de los casos, en especial cuando se trata de iglesias muy antiguas, estas se encuentran construidas sobre los cimientos de los templos a las deidades prehispánicas. La urgencia de los españoles por convertir al cristianismo a los nativos y el no poder hacerlo con la efectividad ni la velocidad esperada les llevó a ejercer estas medidas. Sin embargo, no todo salió de acuerdo a lo planeado, pues los nativos seguían acudiendo al mismo lugar a realizar sus penitencias y oraciones, movidos por la fe en sus antiguas deidades. Con el tiempo, sin embargo, los niños instruidos en los templos católicos perdieron todo vínculo con las deidades de sus antepasados, y conviviendo a diario con la religión católica, y siendo que la Iglesia había prohibido todo rito que recordara las antiguas tradiciones, las nuevas generaciones no tuvieron más opción que practicar la religión impuesta con un desconocimiento total del pasado religioso de sus padres. Como una pista para saber frente a qué tipo de templo te encuentras, busca en tu estado las iglesias más visitadas e investiga cuál es la etnia más cercana. De igual forma, cuál era la deidad más adorada antes del arribo de los europeos. Pues seguramente detrás de la tradición religiosa más arraigada de dicha iglesia se encuentra oculta una antigua tradición de origen prehispánico. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres de los que... Entonces, como vemos, ellos lograron reemplazar con poder, con sangre, con destrucción, los cultos que tenían los llamados indígenas, que en realidad sabemos que son las 12 tribus de la nación de Israel, las 10 tribus perdidas. Lograron reemplazarla por cristianismo, por otro culto pagano engañoso, pero que iba a ser determinante para la historia que estamos viviendo hoy en día, porque todos fuimos criados bajo esa cultura del catolicismo, bajo esas doctrinas católicas, cristianas, pero que eso iba a dar a los elegidos una manera de descubrir que eso no era la verdad, pero que tampoco lo que estaban haciendo los indígenas estaba bien. Realmente no. Israel siempre estaba yendo en contra del Señor, y los elegidos van a saber que ni lo uno ni lo otro, ni este actual culto que nos que nos trajeron, ni lo que estaban haciendo los israelitas antes estaba bien. Vamos con una escritura. Vamos con Jeremías. Jeremías 1 y 5. 1 y 15. Yo, el Señor, Yahweh Hashem Yahushai, les aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte, vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada de la misma Jerusalén, frente a todas las murallas que la rodean y frente a todas las ciudades de Judá. Este es el castigo que voy a decretar contra estos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron. ¿Ah? Entonces, el Señor llamó a estos llamados españoles, llamados ingleses, portugueses, a venir a imponer sus tronos y sus creencias, sus falsas doctrinas a nosotros, ¿sí? Ese era el castigo fuerte que el Señor tenía preparado. Los nativos adoptaron la religión católica por amor o por voluntad. Déjame decirte que todo es mucho más complejo de lo que crees, pues los frailes tuvieron que ingeniárselas por años para enterrar en el olvido a los antiguos dioses e imponer su religión. ¿O acaso tú dejarías atrás tu religión solo porque unos invasores que destruyeron tu ciudad y tu modo de vida aseguran que su religión es la correcta? Por ello, a continuación. Aquí vemos que este men sigue creyendo que lo que hacían los israelitas, o como él dice, los indígenas, estaba bien. Y vea, por más orgullo que tenga de que quiera volver al pasado, no pudo. No van a poder, porque el Señor les ha dado el poder a esta gente, a estos malditos, de imponer sus falsas doctrinas.
porque la rebeldía de Israel fue grande. La historia de 5 deidades nativas que fueron suplantadas por vírgenes, cristos y santos católicos. Quetzalcóatl y Jesucristo. Aprovechando el gran respeto y devoción que los nahuas tenían por Quetzalcóatl, y con base en las descripciones que hacían los nahuas de él, los españoles optaron por tratar de convencerlos de que esta deidad y Jesucristo eran el mismo. Una de estas... Llegaron los combos a Jumbo. Los buenos momentos empiezan llevando más de los productos que te gustan. Mientras va pasando estos anuncios, sabemos que el llamado Quetzalcóatl realmente sí fue el señor Yahushua Las filas de espera sucursales. llegando. Vive más con los. Vamos a ver acá. Historia general de las cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, y dice: Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por Dios, y decían que barría el camino a los dioses del agua, y esto adivinaban porque antes que comienzan las aguas hay grandes vientos y polvos, y por esto decían que Quetzalcóatl, dios de los vientos, barría los caminos a los dioses de las lluvias para que viniesen a llover. Quetzalcóatl fue la deidad principal en la cosmovisión del mundo prehispánico, y al igual que Jesucristo, tenía una faceta como hombre y una como Dios. Como deidad, Quetzalcóatl creó el mundo y a la humanidad, y como hombre gobernó Tula con gran sabiduría, hasta que tuvo que partir de este mundo ante los muertos, desde donde resucitó para emprender su partida al cielo. Una historia familiar, ¿no? Muy parecida a la de Jesucristo, y que llegó a nosotros gracias a Ángel María Garibay y su obra Historia de la Literatura Náhuatl, que dice lo siguiente: entonces fija la vista en Tula, y al momento se pone a llorar, como sollozando, llora, 2 torrentes de granizo escurren. Su llanto que en su faz se desliza, su llanto con que gota a gota viene a perforar las piedras. Cuando llegó a la orilla... Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que él está tratando de hacer entender que los españoles utilizaron a Quetzalcóatl para traer a Jesucristo, y el Jesucristo que pues trajeron fue a César Borgia, la imagen de César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, de Gregorio de Borgia, en el cual sí es una imagen falsa del Mesías, del Redentor, porque aquí nos tratan de decir que el Mesías no existió, y en realidad nosotros por fe, esto es solamente para aquel que tiene la fe y es el elegido a entender, realmente tenemos la fe de que el Señor sí vino, pero no en esa forma como la están mostrando hoy en día con la cara de César Borgia, que es el falso Cristo, ¿sí? Sino que él, cuando lo crucificaron y cuando volvió a la vida, ¿sí? Él le estaba hablando a sus apóstoles diciendo que él tenía unas ovejas en otro redil, ¿sí? Y que iban a escuchar su voz y lo iban a seguir, y eso está aquí en Juan. Vamos a ir a Juan 10. Dice: el pastor y sus ovejas. Vamos a ponerlo acá, ponerle un poco de pausa. Dice: entonces Yahushua les dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz y las saca del redil. Cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Ahora, sabemos que el Señor Yahushua, la mayoría que eran los llamados judíos, ¿sí? Que nosotros sabemos que son las 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, fueron las que vivieron el momento en el que el Señor fue crucificado y vivió allá la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Y ahorita saco esa escritura. El caso.
el Señor apenas salió de allá, ya fue crucificado, volvió a la vida, ¿sí? Él les dijo que tenía unas ovejas en otro redil. ¿Y cuáles eran esas ovejas? Pues los llamados indígenas, ¿ya está? Y que iban a escuchar su voz y lo iban a seguir. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce a mí, yo conozco a mi padre, así yo también conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy la vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, de ese redil del reino del sur, de Judá, Benjamín y Leví, que estaban viviendo allá en esa época de hace 2000 años. Él le entregó directamente el mensaje a ese redil, pero él estaba diciendo que necesitaba ir al otro redil, ¿sí? Que es las 10 tribus perdidas, las que escaparon de allá del Medio Oriente, después de la esclavitud de Asiria, y vinieron a ocupar estas tierras de América. Yo también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, porque así como estaba dividido el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte era el más rebelde, el más idólatra. El Señor iba a venir hasta acá, hasta América, por medio de sus carros celestiales, y se iba a presentar aquí. Por eso hay varias historias de indígenas, que llegó un anciano con barba blanca y todo, y que les enseñó mucha sabiduría, y era el Señor Yahabushai, ¿sí? Pero no, aquí como él está contando aquí en este video, no fue esa imagen de César Borgia, porque los españoles trataron de convencer ¿Y yo qué? de que realmente lo que había venido era esa imagen de Cristo, ¿sí? Y no, había venido el Señor Yahabushai, quien es un hombre moreno, vino acá a compartir el mensaje de salvación que se iba a empezar a escuchar aquí en todo este territorio. Por eso gente como nosotros escucha esta palabra y sigue al pastor, que es nuestro Señor Yahabushai. De que no sacrificasen sino codornices, palomas y cosas de caza. Aunado a lo anterior, ya que en la cosmovisión náhuatl a Quetzalcóatl se le relacionaba con el color blanco como un atributo propio del punto cardinal norte, los católicos de la época no dudaron en señalar que este color blanco se trataba más bien del color de su piel, blanca como la de Jesucristo. Cuando era mentira, el Señor es hombre Porque los moreno. europeos en aquel entonces se empeñaban en creer que Jesucristo fue de piel blanca, idea que hasta la fecha se ha difundido por el mundo. Tlaloc y el Niñopan. Su nombre significa niño del pueblo, del español niño y del náhuatl pan, que significa lugar. Es una de las tantas figuras del niño Jesús que se veneran en México, aunque esta es particular de Xochimilco. Se trata de una talla de madera que data del año 1573 y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. Se dice que dentro de la figura tallada se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los nativos de que oraran a Niñopan, que hoy en día los pobladores aseguran es capaz de cumplir cualquier pedido y de realizar milagros. Sí, ya sabemos que es un engaño. Ellos trajeron también sus imágenes, trajeron sus creencias y empezaron a montarlas encima de lo que los indígenas tenían, ¿sí? Entonces, todo esto es un engaño, todo esto es una mentira simplemente para que caigas otra vez en estos cultos. De la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Todo esto se abre actualmente. Edificar templos prehispánicos y construir encima templos católicos es sin duda el caso de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que fue construido encima de las ruinas del templo de Tonantzin en el cerro del Tepeyac. Tonantzin proviene del náhuatl, nuestra madre venerada, y era la principal deidad femenina de los mexicas. Era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. ¿Ves? Israel haciendo dioses que eran falsos, y vinieron otra gente y les montaron uno más falso. Pero todo esto es un plan del Señor. El Señor ya sabía que nosotros nos íbamos a olvidar de Él, pero los elegidos que conocen este mensaje de Yahabushai, Yahabushai, los verdaderos nombres del Padre y del Hijo, saben que todo esto es un plan para que tú disiernas entre el bien y el mal, y definitivamente te apartes de todo esto, porque mira, es una real estupidez
hacer estos cultos que no, a dioses falsos, a estatuas, que llega a haber un diluvio, llega a haber un temblor y esas imágenes van a caer al suelo y tú vas a tener que salir a correr y llorar. Entonces, La Virgen de Guadalupe. Pero esto te lo conté con mayor detalle. cuando el señor Yahushai vino aquí a América, a Araret, conocido en las escrituras en Esdras, el señor Yahushai entregó un mensaje y dejó acá algo claro, de que él iba a venir a redimir estos pueblos, pero también el engaño se hizo venir bajo la imagen de Jesucristo, la imagen de César Borgia, toda la doctrina católica cristiana. Y hoy en día también están engañando a los que dicen ser judíos y no lo son. Y hay cristianos que ya se quieren convertir en judíos y ellos no van a poder ser nunca judíos porque primero tienes que venir de Judá, del linaje de Judá, y Judá no es la única tribu de la nación de Israel, somos 12 tribus. Entonces aquí hay un montón de falsedad, hay un montón de engaño que realmente hace que solamente los elegidos entiendan de quiénes verdaderamente son las tribus originales de la nación de Israel y cuál es el plan de redención que tiene el Señor. Vamos con Jeremías 3. Jeremías 3. Jeremías 3:6. En tiempos del rey Osías, el Señor me dijo: ¿Has visto lo que hizo la rebelde Israel? Fue y se dedicó a la prostitución sobre toda loma alta y sobre todo árbol frondoso. Y tú ves, en todas las lomas altas de todas las ciudades siempre allá hay un culto pagano, una estatua, algo donde los llamados indígenas, que en realidad son los de la casa del norte, el reino del norte, los israelitas, estaban cometiendo ahí sus cultos a esos falsos dioses, a esas estatuas, y hoy en día son reemplazados por los dioses falsos de los edomitas, ¿sí? Los españoles, de los ingleses, todos ellos vinieron y reemplazaron esas estatuas y pusieron otro, y a las malas, con la sangre y la esclavitud, cuando iban muriendo la gente y iban naciendo los niños y todo, pues ya no se acordaban de los dioses pasados, como dijo ahorita este muchacho. ¿Sí? Yo pensé que aún después de todo lo que ella había hecho volvería a mí, pero no volvió. Su hermana, la infiel Judá, vio esto y también vio que yo repudié a la rebelde Israel y me divorcié de ella precisamente por el adulterio cometido. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, ¿sí? El reino del sur, las 3 tribus, Benjamín, Leví y Judá, no tuvo temor, sino que ella también fue y se dedicó a la prostitución y lo hizo con tanta facilidad que profanó el país. Me fue infiel adorando a las piedras y a los árboles. Y después de todo esto, la infiel Judá tampoco volvió a mí de todo corazón, sino que me engañó. Yo, el Señor, lo afirmo. Me dijo: la rebelde Israel es menos culpable que la infiel Judá. Ve y anuncia este mensaje mirando hacia el norte. ¿Ya? Y este es el mensaje que dice el Señor. Ya hoy en día ustedes que están todavía adorando eso, este es el que el Señor dice: vuelve a mí, rebelde Israel, no te recibiré de mal modo ni mantendré mi enojo por siempre, porque yo soy bondadoso, yo el Señor doy mi palabra. Reconoce también tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor Yahushai, tu Dios, que corriste en busca de amores extraños debajo de todo árbol frondoso y que no obedeciste mis órdenes. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Sí? Y eso fue un llamado a nosotros también, porque nosotros estábamos en esta mentira, y gracias a este espíritu, gracias a la verdad y porque estamos en el fin, hemos salido de eso. Y todo honor y gloria porque hemos salido de esto. Pero aún tenemos que estar alertas, porque los pecados y Satanás viene muy fuerte a perseguir y a tentar a los elegidos.
Así que eso fue el tema de que nuestro Redentor realmente tenemos que confiar en el Señor Yahawashi. Él es nuestro Redentor de todo esto que estamos haciendo y que el espíritu de venganza es de Él. Claramente, nosotros igual seremos bendecidos y ungidos con ese poder. Y vamos a tener esa misma ira que el Señor, pero mientras no tengamos ese poder espiritual y mientras estemos vulnerables, lo único que tenemos que confiar es en Yahawashi, en nadie más, porque Él es el Rey elegido para poder perdonar nuestros pecados. Vamos aquí. Es más, ese llamado Yeshua también lo pintan así como Jesucristo, muy parecido. Entonces, es un engaño, esos no son los nombres. Yahawashi. ¿Ah? Esa es la imagen con la que vinieron los españoles y en lo que ellos creen, de que el Señor es un hombre de piel clara, y el Señor en realidad es un hombre de tez morena, sus cabellos blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego, porque él viene de la tribu de Judá, y los llamados judíos no son esos que están hoy en día ya en Israel, sino son los esclavos más fuertes que ha tenido estos edomitas y que han tenido las demás naciones, Amón, Edom, Moab, los ismaelitas, todos conjurados contra nosotros. Y así es una ilustración más o menos de lo que puede ser el Señor Yahawashi. Esperamos que Él dé la redención y el primer golpe y ese espíritu de venganza que trae Él se va a transmitir a nosotros. Mientras tanto nosotros solamente tenemos que orar y pedir misericordia, que nos mantenga hasta el final firmes y fuertes, mente y corazón, con Yahweh Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahakadash. Shalom a ustedes, nación de Israel, negros, indios y latinos esparcidos por todo el mundo. Nombres de esclavitud. Tú ya no te tienes que llamar un indio, un negro, un latino. Tú eres un Yasharala, príncipe de Dios, príncipe del poder, príncipe de Yahweh, príncipe de Yahawashi. Shalom.